Hola, buenos días. Soy Jesús Manuel Barreiro García, médico especialista en ginecología y obstetricia en Madrid, y hoy os voy a hablar sobre la incontinencia urinaria en la mujer y por qué no se habla de ello. Entonces, para comenzar, decir que las alteraciones del suelo pélvico pueden incluir un espectro muy amplio de patologías, desde la incontinencia urinaria, la incontinencia fecal, la dispareunia, dolor pélvico y otras, y que todas estas patologías implican una importante afectación de la calidad de vida. Centrándonos un poco en la incontinencia de orina, que es el tema del que vamos a hablar hoy, la definimos como la pérdida involuntaria de orina descrita por la mujer. Esta pérdida puede ser aguda en los casos en los que se termina resolviendo por sí misma, o crónica cuando persiste en el tiempo. Y sobre la incontinencia hay muchos tipos. Principalmente nos centraremos en la incontinencia de esfuerzo, que ocurre cuando se realizan grandes esfuerzos, o la incontinencia de urgencia, que ocurre por contracciones involuntarias del músculo detrusor, pero saber que también hay otras un poco más complejas, como la incontinencia mixta, por rebosamiento, o la funcional, en la que hoy no entraremos. Hablando sobre esto, ¿este problema es importante? Sí, lo es. ¿Por qué? Porque es un problema muy prevalente. En las series hablan desde un 5 hasta un 75% de pacientes mujeres que pueden verse afectadas por incontinencia en algún momento de su vida. Y se sabe que esta prevalencia se incrementa con la edad, describiéndose en mujeres mayores de 20 años un 17%, en mujeres de 30 a 50 años un 37% y en mujeres de 60 años pueden llegar hasta la mitad de la población. Los americanos, que siempre lo analizan todo en base a cifras de dólares, han calculado un coste anual debido a la incontinencia en gastos médicos y otros gastos en 65 billones de dólares al año, lo que refleja que es algo bastante importante. Y también describen un aumento del riesgo de muerte en población mayor de hasta el 24%. Y si bien todo esto nos deja claro que la incontinencia de orina es algo que es bastante importante, solo el 15% de las mujeres fueron tratadas en atención primaria, en el primer escalón asistencial. Entonces, siendo algo tan importante, ¿existe un screening? Pues solo una de las sociedades lo recomienda, porque no hay mucha evidencia al respecto, e incluso en varios artículos se pone en duda la efectividad de un screening sobre la incontinencia. Y también es cierto que realizar este tipo de screening incrementaría el tiempo asistencial. Entonces, ¿qué propuesta os hago yo, que creo que sería lo más adecuado para detectar a estas mujeres que no consultan y que sí que tienen este problema? Pues centrarnos en pacientes que tienen factores de riesgo, por ejemplo, en pacientes que se encuentran en el posparto, pacientes en menopausia o tras determinadas cirugías o radioterapia pélvica. Se puede plantear a estas mujeres una pregunta tan sencilla como: ¿tiene usted escapes de orina? Y ante una respuesta afirmativa de esta pregunta, deberíamos hacer otra pregunta más para catalogar el tipo de incontinencia que tiene esta paciente. Le deberíamos preguntar: ¿se le escapa la orina cuando tose o ríe? ¿O en cambio le entran muchas ganas de orinar y no es capaz de llegar al baño? Y haciendo esta pregunta también determinamos esta incontinencia si se trata de un esfuerzo o de una urgencia, porque nos cambia un poquito el planteamiento. Y solo con esto, que nos lleva 30 segundos, ya tenemos a una paciente que nos ha contado que tiene un problema y tenemos medio enfocado el tipo de problema. Y ahora bien, ¿esto que nos cuenta la paciente es grave o no es grave? Pues la verdad es que se han hecho un montón de escalas y cuestionarios, muchos validados al español, pero que no son nada prácticos. ¿Por qué? Porque implican una serie de preguntas que, por desgracia, en las consultas o cuando tenemos a alguna paciente no tenemos tiempo para rellenar. Entonces, ¿qué podemos hacer para calificar la severidad de lo que nos está contando la paciente? Podemos hacer el test de Sandvik, que son dos preguntas muy sencillitas en las que le preguntamos a la paciente: ¿le ocurre esto todos los días? Entonces ella nos va a decir si le ocurre todos los días, todas las semanas, todos los meses o solo de manera muy ocasional. Y le tenemos que preguntar también: ¿y cuando se le escapa la orina, se le escapan unas gotas, un chorro o se orina entera?
Y entonces, catalogando esto, a mí me gusta también preguntar si esto le obliga a llevar compresa, porque también te da una idea de si esto es grave o no. Multiplicando los valores de las dos primeras preguntas, como muestro en la diapositiva, podemos saber si una incontinencia es leve, moderada, grave o muy grave. Y entonces así decidir un poco si podemos hacer algo al respecto o habría que derivar a la paciente a un nivel asistencial un poco mayor. ¿Y qué es el esquema de planteamiento que os propongo? En este caso, en los casos en los que tengamos una incontinencia de esfuerzo, una mujer que se le escapa con la tos o con la risa, leve o moderada según la escala de Sandvik, pues podemos proponerle ejercicios de suelo pélvico. Estos ejercicios de suelo pélvico los pueden hacer solas en casa. En casi todos los sitios tenemos folletos o pequeños resúmenes que podemos entregarle a las pacientes para que hagan estos ejercicios, y si no, hay numerosas páginas en internet donde explican claramente cómo realizarlos. Y si ellas solas no se ven capaces de hacerlo, no tienen mejoría, se puede derivar a una fisioterapeuta especialista en suelo pélvico que las va a ayudar estupendamente. Y luego, en los casos igual leves y moderados, pero de incontinencia de urgencia, a estos ejercicios de suelo pélvico, que son el tratamiento conservador base, les podemos recomendar pérdida de peso, reducir los estimulantes como el café o el tabaco, o insistir en la micción cada 3-4 horas. Y solo con esto, estas preguntitas tan sencillas que hemos hecho y estas recomendaciones, la gran mayoría de las pacientes suelen mejorar en sus síntomas. Si estas pacientes, tras 6-8 semanas, que deberíamos hacer una visita de seguimiento y no simplemente dar la recomendación y olvidarnos de ellas, si no mejoran, deberíamos derivarla a una unidad de suelo pélvico para una valoración un poco más exhaustiva. En los casos en los que nos encontremos alguna de las red flags que pongo en la diapositiva, casos graves por el test de Sandvik, hematuria, dolor, prolapso genital importante, cirugía previa de suelo pélvico, radioterapia o si sospechamos una fístula, en estos casos directamente deberíamos derivar a la paciente a una unidad de suelo pélvico. Y con esto yo creo que desde todos los niveles asistenciales podemos hacer un pequeño cribado y podemos recomendar a las pacientes una terapia conservadora básica en los casos indicados para mejorar un poco este problema. Y si esto es tan sencillo, ¿por qué no se habla del tema? Bueno, aquí tenemos dos vertientes. Por un lado tenemos las pacientes que por un lado presentan vergüenza o incomodidad a la hora de hablar sobre esto, porque esto no es algo agradable. Y también tenemos el otro problema, que es que las mujeres asumen que esto es algo normal en la vida. Incluso hay profesionales sanitarios o familiares de pacientes que les dicen, pues has parido, esto es lo que te toca, y entonces no consultan. Eso es un dogma que tenemos que intentar eliminar. Por otro lado, por nuestra parte, por parte de los profesionales sanitarios, ¿por qué no se habla del tema? Por falta de tiempo en la consulta, porque muchas veces no tenemos los conocimientos adecuados sobre esto y porque tampoco estamos concienciados. Y esto es algo que nosotros sí que podemos cambiar. Entonces, ¿qué es lo que quiero que nos llevemos a casa sobre esto? Que la incontinencia de orina es un problema muy prevalente del que se habla muy poco, que es nuestro deber realizar este screening en estos pacientes que tienen factores de riesgo, y que desde todos los niveles asistenciales se pueden iniciar medidas conservadoras básicas, y que no solo iniciar esas medidas conservadoras, sino hacer una visita de seguimiento a las 6-8 semanas para evaluar la evolución, y si no es buena, derivar a la paciente a una unidad de suelo pélvico. Y ya esto es parte de todos, mejorar la educación sanitaria en la población para concienciar de que esto es un problema que tiene solución y no es algo que tengan que sufrir en silencio. Os dejo la bibliografía que he usado para elaborar esta pequeña charla y de nuevo daros muchas gracias a todos por vuestra atención.